Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan? Perfecto, ahí se escucha, bueno, buenísimo. Bueno, antes que nada, disculpen la demora, hoy se me complicó una cosita y bueno, tuve un poquito más tarde para empezar la clase. Bueno, hoy vamos a ver, vamos a terminar la parte de tunelización viendo túneles IPsec, ¿sí? Básicamente cómo configuramos túneles IPsec y las distintas opciones que nosotros tenemos de seguridad y demás. Y vamos a ver VLANs, ¿sí? Ya con esto terminaríamos, como decía, la parte de tunelización y VLANs, que está un poquito descolgado en lo que serían los temas que venimos viendo. Tal vez correspondería a otro módulo, pero bueno, por una cuestión de organización no entro en los módulos anteriores, así que lo vemos ahora, a lo mismo que BRRP, ¿sí? Que lo vamos a ver la última clase cuando veamos BGP. Eh, bueno, después les comento. Ahora voy a empezar a compartir la pantalla y vamos a empezar la clase, ¿sí? Eh, Básicamente, o sea, cuando hablamos de IPsec, hablamos de un conjunto de protocolos que nos permiten eh, asegurar o realizar un intercambio de paquetes en redes no seguras, lo que sería en Internet, ¿sí? Para eso usa distintos protocolos y usa lo que, bueno, lo vamos a explicar, voy a explicar, en vez de decírselo en forma, eh, los voy a explicar como los expliqué a otras clases que los di, ¿sí? Bueno, básicamente, ¿cómo funciona IPsec? La idea es crear un túnel, porque por eso nosotros decimos un túnel. En realidad van a ver que nosotros podríamos trabajar en dos formas con IPsec, como túnel o transporte. Pero bueno, en lo que vamos a encargarnos ahora cuando hablamos de un túnel. En redes no seguras que nos permitan intercambio de información entre redes privadas, ¿sí? Eh, Como trabaja o sea, no trabaja en la capa de aplicación precisamente propiamente dicha, sino en la capa de transporte, no hace falta que nosotros configuremos un IPsec por aplicación. Directamente configurando un IPsec podemos pasar todas las aplicaciones, ¿sí? Eh, IPsec tienes, como les decía, es un conjunto de protocolos que nos permite securizar esa información que va a trabajar a través de redes no seguras. Para eso tiene diferentes funciones, ¿sí? Entonces, podríamos decir que nosotros, IPsec tiene diferentes funciones. Bueno, la primera función que provee IPsec es de confidencialidad, ¿sí? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de confidencialidad? Decimos de precisamente encriptar los datos. Para encriptar los datos, ¿sí? Usa una tecnología que se llama I, que ya la vamos a ver, que nos permite precisamente hacer esa encripción, ¿sí? También se encarga de la integridad de los datos, ¿sí? De los datos. ¿Qué quiere decir? Que los datos, o sea, no cambien de un extremo a otro, ¿sí? De eso hablamos cuando hablamos de integridad de los datos. Y para esto aplica lo que se denomina algoritmos de hash, ¿sí? También otra función de IPsec es la autenticación, ¿sí? O sea, cuando decíamos confidencialidad, nosotros hablamos de encriptar. Autenticación nos referimos que al tener la seguridad que el tráfico proviene de un extremo seguro, ¿sí? Entonces, la autenticación es lo que nos provee la seguridad, ¿sí? De los datos. Y por último, hablamos de intercambio de claves, que ustedes van a, si alguien conoce o vio algo de IPsec, lo que se denomina IKE. ¿Sí? ¿Qué son estos? Estos se aplican por medio de los algoritmos de Diffie-Hellman, ¿sí? Que lo que nos hacen es generar claves que cifran los datos y especifican un método de cómo nosotros vamos a cifrar los datos. Ya lo vamos a ver en la configuración, ¿sí? Eh, eh, IPsec
les decía recién, trabaja de dos modos. Trabaja, perdón, de modo túnel, cuando se conectan dos routers, por ejemplo, ¿sí? O en modo transporte, cuando se conectan un router y uno o más dispositivos finales, ¿sí? Nosotros, cuando vamos a configurar IPsec, vamos a tener que especificar o sea, qué tipo de túnel estamos, o cómo está trabajando en IPsec, en modo túnel o en modo transporte, ¿sí? Y a la vez, cuando nosotros hablamos de seguridad del túnel, tenemos dos formas de seguridad. Una que es AH, que son las iniciales de Authentication Header, ¿sí? Que o sea, el AH autentica los datos, pero sin encriptar, ¿sí? Da autenticación, pero no encripta. Como no encripta, ¿sí? Lo que se usa hoy para darle seguridad al túnel es el método ESP, ¿sí? ESP es el acrónimo de Encapsulation Security Protocol, que provee encripción, o mejor dicho, encriptación, escribir cualquiera, encriptación más autenticación, ¿sí? Acá hay que hacer una aclaración. Cuando trabaja en modo túnel, ¿sí? Autentica y o sea, hace encriptación y autenticación de la cabecera IP más el payload, ¿sí? Ahora, cuando trabaja en modo transporte, solamente hace la encriptación y autenticación del payload, ¿sí? No de la cabecera IP. Entonces, esa es una limitación que tiene SP, pero solamente cuando trabaja en modo transporte, ¿sí? Y básicamente, ¿qué son el IKE, ¿sí? Intercambio de claves, ¿sí? Internet Key Exchange Protocol significa IKE. Esperen que acá voy a borrar esto. Básicamente, van a proporcionar los medios para la autenticación de los hosts, ¿sí? IKE tiene dos versiones, lo vamos a decir. IKE tiene versión 1 y versión 2. La que se sugiere utilizar es versión 2, ¿sí? Que son las llaves de seguridad precisamente que va a utilizar el túnel para tener la seguridad del túnel y que aplica lo que se llaman algoritmos de Diffie-Hellman, ¿sí? Eso es básicamente lo que sería el entorno o la parte conceptual de lo que es IPsec. IPsec tiene dos fases, en la primera fase lo que se hace, disculpen, en la primera fase lo que se hace es los pares, o sea, los routers, el local y el remoto, van a ponerse de acuerdo respecto con qué protocolos y qué algoritmos van a utilizar, ¿sí? Y deben coincidir todos los parámetros que nosotros configuremos de seguridad en esta fase, deben coincidir. Si hay alguno que no coincide, no se va a poder establecer el túnel. Y luego tiene una fase 2 que los routers van a establecer cuáles son las Security Associations, que los SA, que se llaman, ¿sí? Y que, o sea, básicamente, no me sale la palabra, esos SA, que son los Security Association, cómo va a ser el intercambio de claves para que sean seguros los datos, ¿sí? Y de nuevo, también, que nosotros eso lo vamos a configurar en la parte de Proposal, deben coincidir todos los parámetros de seguridad que nosotros configuremos, ¿sí? De nuevo, si hay alguno de esos que no coincide, no se va a poder establecer el túnel. Tengan en cuenta eso, ¿sí? IPsec es un protocolo que usa mucho procesador de acuerdo a los parámetros de seguridad que nosotros estemos configurando, así que tengan en cuenta eso para que se sugiere utilizar routers con aceleración de hardware. Yo de todas maneras eso ya se los voy a comentar más adelante, ¿sí? El entorno de laboratorio
para que hagamos la configuración, es muy similar a lo que venimos viendo. Upa. Esperen que se me... Ahí está. El entorno del laboratorio es muy similar al que veníamos viendo. Tenemos un router 1, un router 2. La idea es establecer a través de Internet un túnel IPsec, ¿sí? Y donde la idea es comunicar la red 1 con la red 2. En IPsec, a diferencia de las otras tecnologías de tunelización que nosotros vimos, no se crean interfaces nuevas, ¿sí? De forma tal que, perdón, de forma tal que nosotros no vamos a tener que configurar un IP ni nada en la interfaz. Directamente vamos a configurar el túnel y ahí vamos a elegir qué redes son las que se van a transportar a través del túnel, ¿sí? Bueno, fíjense, vamos a ver la configuración propiamente dicha. Yo tengo un router 1 y tengo un router 2. En tanto en router 1 como en router 2, yo solamente tengo configurada, fíjense, o sea, acá tengo solamente configurada la red LAN, la conexión a la WAN, ¿sí? Lo mismo en este. Y no tengo ningún tipo de configuración más que ese. Si ustedes se fijan, en la tabla de ruteo, solamente las tengo las rutas directamente conectadas y la salida de internet, ¿sí? Y tengo un DHCP server configurado para los hosts que se conecten al router, ¿sí? En ambos routers. Ahora, en la parte del firewall tengo un firewall básico configurado donde aceptamos conexiones establecidas y relacionadas, dropeamos conexiones inválidas, aceptamos Winbox e ICMP y dropeamos todo lo demás en lo que es cadena input, si ustedes se fijan, y aceptamos conexiones establecidas y relacionadas y dropeamos conexiones inválidas en cadena forward, ¿sí? Tenemos el NAT y nada más. O sea, lo mismo en este router, si ustedes se fijan, la configuración del firewall es exactamente la misma, no hay nada más. Entonces, la idea, como les decíamos, es conectar red 1 con red 2. La red 1 es la 192.168.1.0/24 y la red 2 es la 20/24, ¿sí? Bueno, fíjense, primero vamos a abrir las Virtual PC. Vamos a ver, por ejemplo, pedir IP. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, sí, se escucha. Ah, perdón. Ah, no, pensé que se había cortado. Bueno, disculpen. Le decía, fíjense, pedimos IP y fíjense que desde la Virtual PC 1 vamos a tratar de conectarnos al router, que es la 192.168.1.1. Efectivamente, nos conectamos y vamos a ver si tenemos salida de internet. Deberíamos. Fíjense, tenemos salida de internet. Ahora, si yo me quiero conectar con la Virtual PC 2, fíjense que no me contesta. De igual manera, la Virtual PC 2, si quiero hacer un ping en la Virtual PC 1, no me contesta. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es precisamente establecer el túnel IPsec para la configuración, ¿sí? Bueno. La configuración de IPsec se hace en IP, IPsec. IP, IPsec. Lo vamos a ir haciendo en forma simultánea en cada router para que vean cómo hacemos la configuración. Lo primero que nosotros vamos a configurar, o sea, si bien yo recién les expliqué que estamos hablando de, en IPsec estamos hablando de confidencialidad, integridad, etcétera, autenticación, en la configuración, toda esa terminología no se aplica en forma directa en la configuración. En la configuración vamos a hablar de peers, identities, policies y demás, ¿sí? Lo primero que nosotros vamos a configurar es un profile. Si ustedes se fijan, ya hay un profile de seguridad configurado, que es el que usa, por ejemplo, cuando nosotros usábamos L2TP con IPsec, por ejemplo, o GRE con IPsec, ¿sí? O Ethernet o EOIP, ¿se acuerdan que vimos la clase pasada de Ethernet over IP?
con IPsec. Bueno, este es el protocolo de seguridad para lo que es el profile para fase 1 y propósito para fase 2, que usa por defecto. En realidad lo que nosotros vamos a hacer es crear un perfil de seguridad propio, ¿sí? Entonces vamos a ir acá a Profiles, fíjense, acá le vamos a poner le vamos a poner un nombre descriptivo porque nosotros podemos tener varios túneles IPsec, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Entonces, por ejemplo, le vamos a poner en este caso Profile AR2, ¿sí? Nosotros podríamos tener túnel IPsec, por ejemplo, a una sucursal 1, una sucursal 2, etcétera, así, etcétera. Y entonces podríamos usar el mismo perfil de seguridad, el mismo profile, o crear un profile por cada túnel que nosotros establezcamos, ¿sí? Bueno, acá vamos a elegir el hash algorithms. Tengan en cuenta acá que cuanto más complejos sean, más procesador y más recursos del router va a usar. Entonces, más costoso va a ser para el router establecer el túnel, ¿sí? Yo les voy a decir, o sea, ahora qué parámetros de seguridad son recomendados, pero tengan en cuenta también que va a depender del hardware que ustedes tengan, ¿sí? Acá vamos a usar SHA-256, ¿sí? Después lo que el algoritmo de encriptación vamos a usar AES-256, y en lo que es del Diffie-Hellman Group vamos a usar MOB 2048, ¿sí? Todo lo otro lo vamos a dejar como está. Esta es la parte, como ya les decía, para establecer la fase 1, que todo lo que es el perfil de seguridad tiene que coincidir exactamente de un lado como de otro, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo voy acá a Profile, acá hago un Profile AR1, elijo SHA-256, elijo AES-256 y elijo MOB 2048. Cualquiera de estos parámetros que no coincida, no se va a poder establecer el túnel. En realidad, si ustedes están tanto el lado local como todo el lado remoto del túnel son dos equipos MikroTik, no es tanto problema porque es fácil saber si hay algo que no coincide. Ahora, muchas veces los túneles IPsec se establecen entre distintos vendors, ¿sí? Y muchas veces los parámetros no salen exactamente, no se llaman exactamente igual o están presentados de forma diferente. Entonces, tengan en cuenta que cuando ustedes van a configurar un túnel IPsec contra otro vendor, de que estos parámetros tienen que coincidir para poder establecer el túnel, ¿sí? Y a veces toca pelear un poquito para poder establecer ese túnel con un equipo de otra marca, por ejemplo. ¿Sí? Me ha tocado contra un Cisco que no dicen exactamente, no, o sea, los parámetros no se llaman o no están presentados exactamente igual, entonces es cuestión de pelear un ratito hasta que se pueda establecer este perfil en forma correcta. Repito, cualquiera de estos parámetros que no coincidan no se puede establecer el túnel, ¿sí? Bueno, una vez que nosotros configuramos el profile, lo que vamos a configurar es el peer, ¿sí? Vamos a configurar el peer. ¿Qué configuramos en el peer? En el peer no configuramos otra cosa que precisamente la IP del otro extremo, la IP remota a la cual nosotros nos vamos a conectar. Entonces, fíjense, la IP pública, ¿no? Fíjense, acá, la IP pública de este router es la 192.168.63.221/24. Y la IP pública del router 2, que es la cual nosotros vamos a tener que configurar en la parte de peer, es la 192.168.63.222, ¿sí? Entonces esa es la IP que nosotros vamos a configurar en la parte de peers. Entonces venimos acá y acá le damos un nombre, acá le vamos a poner peers R2. Acá sí tiene que ser descriptivo porque ustedes van a tener un peer por cada túnel IPsec que ustedes configuren. Y acá vamos a configurar la IP remota, ¿sí? Que en este caso, si ustedes se fijan, es la 192.168.63.222. Y bueno, 221 es la local, que es la que configuraremos en R2, ¿sí? Y fíjense, acá dice Profile, vamos a configurar precisamente en vez del de default, el que nosotros configuramos. Y Exchange Mode, yo les dije que Ike, ¿sí? Tenía dos versiones, versión 1 y versión 2, ¿sí? Cualquiera que ustedes elijan de Aggressive, Base o Main son versión 1. Se sugiere hoy en día utilizar Ike versión 2. Entonces directamente ponen acá Ike 2, ¿sí? Antes de aplicar vamos a hacer lo mismo, vamos a ir a Peer, vamos a elegir, en este caso Peer, que se va a llamar R1, y vamos a poner la IP de R1, que es la 192.168.63.221. Vamos a configurar el perfil, vamos a seleccionar, mejor dicho, el perfil que habíamos configurado, y vamos a elegir IK2. De nuevo, todos estos parámetros deben ser iguales para que se pueda establecer la comunicación. Fíjense, le ponemos aplicar. Y ahí tenemos el peer configurado, ¿sí? De nuevo, en peer lo que hacemos es configuramos el perfil, configuramos el tipo de clave de IKE que vamos a seleccionar
y la dirección IP del lado remoto del túnel, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos establecido el peers, lo que vamos a hacer, lo que vamos a configurar es el identity. Y que el identity es lo que nos va a dar la seguridad o qué tipo de intercambio vamos a tener para la seguridad en el túnel, ¿sí? Entonces vamos a ir a identity, vamos a ir acá. Acá elegimos el peer al cual nosotros vamos a configurar este tipo de identity. En este caso tenemos uno solo, que es peer R2 en el caso del router 1. Y fíjense que dice Authentication Method, que acá precisamente vamos a elegir qué tipo de método de autenticación vamos a seleccionar. Nosotros podríamos tener certificados similares a los que nosotros configuramos cuando nosotros eh, configuramos OpenVPN, ¿sí? Fíjense, lo podremos hacer por radius o lo que es una cosa que es muy común, o hacerlo por pre-shard key. ¿Qué quiere decir el pre-shard key? Es una clave previamente compartida, ¿sí? Y ahí es donde vamos a configurar un secret similar a lo que hacíamos en el L2TP con IPsec, ¿sí? De nuevo, los insisto, ya lo dije varias veces, pero insisto, cuando van a configurar el secret, que sea una clave robusta, ¿sí? Acá estamos en un entorno de laboratorio, vamos a poner cualquier cosa, pero en un entorno de producción pongan una clave robusta, ¿sí? De nuevo vamos a ir acá al router 2, el peer va a ser peer R1, pressure key, y SSD 1234 va a ser la contraseña. De nuevo, el método de autenticación que ustedes elijan debe coincidir, ¿sí? Debe coincidir porque si no, no se va a poder establecer el túnel. Ahí les da un mensaje que dice que el peer no existe. En realidad lo único que hacen es poner la pestaña del peer, vuelven, ya deja de aparecerles ese mensaje. Les digo porque para no lo tomen como una alarma, ¿sí? Bueno, una vez que nosotros tenemos configurado la identity, ¿sí? Fíjense, en la parte de policies, que es donde nosotros vamos a configurar las redes, las redes que queremos comunicar a través del túnel, todavía no tenemos nada, ¿no? Vamos a configurar lo que es la parte de fase 2, que es los proposals, ¿sí? De nuevo, este perfil, o este proposal deben coincidir tanto en el router 1 como en el router 2. Entonces vamos a ir al router 1, acá le vamos a poner proposal a R2, vamos a elegir SHA-256, vamos a dejar en AES 256 y el PFS Group, ¿sí? Vamos a elegir mod 2048, por ejemplo, ¿sí? Acá vamos a hacer exactamente lo mismo. De nuevo, insisto, tienen que coincidir todos estos parámetros para que se pueda establecer el túnel. Mod 2048, SHA-256, AES 256. Perfecto. Una vez que nosotros tenemos configurados los proposals, que de nuevo hay un proposal por defecto creado, que es el que se usa con L2TP con IPsec y demás, como ya habíamos visto, ¿sí? Vamos ahora sí a configurar las policies, que las policies precisamente es donde nosotros vamos a configurar las redes que queremos que, que pasen a través del túnel. Entonces vamos a ir acá a policies. Fíjense, lo primero que vamos a elegir es el peer. En este caso, nuestro peer va a ser R2, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la IP pública con la que se va a comunicar con el lado remoto. Como estamos hablando entre dos routers, vamos a elegir en modo túnel, ¿sí? Vamos a elegir en modo túnel. Y acá vamos a poner la IP de la red local, ¿sí? De la red de origen. ¿Cuál es la IP de la red de origen para el router 1? ¿Cuál creen que es ustedes? La que termina en 221. En realidad, La que fíjate que la termina. IP pool, yo acá dije vamos a hacer las redes que queremos comunicar a través del túnel. Estamos hablando en este caso de las redes locales. Ah, las redes locales. ¿Cuáles serían estas? A ver, un IP address. La 192.168.10 Muy bien, 24. claro. El lado origen en este caso es la 192.168.10/24 y la remota es la 192.168.2.0/24, ¿sí? Bueno, una vez que nosotros tenemos configuradas las redes, vamos acá a la pestaña que dice Action, ¿sí? Y fíjense, dice acción, encriptar precisamente. Y fíjense que dice IPsec Protocols. Acá podemos elegir AH o ESP. Yo les decía,
elijan ESP que no solo que provee lo que es autenticación, sino también, o sea, no solo, también provee encriptación, ¿sí? Entonces se sugiere usar ESP. Y en Proposal, elegimos el Proposal que nosotros configuramos, ¿sí? Vamos de nuevo, ahora, al lado 2, elegimos el modo túnel, y acá configuramos la red local y la red del otro extremo, y Proposal R1, ¿sí? Ahora nosotros, si le damos a aplicar, debería poder establecerse el túnel IPsec, ¿sí? Fíjense, acá todavía no está levantado el túnel. En el momento que yo le doy OK, debería levantarse el túnel. Fíjense que está establecido el túnel, ¿sí? Fíjense, phase 2 state established, ¿sí? Ya está establecido el túnel, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo acá en la tabla de ruteo no tengo nada. No tengo, ¿por qué? Porque no se me creó una interfaz por el túnel, ¿sí? Esto está trabajando en la capa superior a la capa IP, ¿sí? En la capa de transporte, entonces, no tengo una interfaz nueva, ni por lo tanto tampoco es que me aparece esa entrada en la tabla de ruteo, ¿sí? Ahora, yo lo que me dice ese túnel establecido, que me dice que con el PIR R2, que el PIR R2 es la 192.168.63.222, tengo un túnel establecido para que está encriptando la comunicación entre la red 192.168.10 y la red 192.168.20, ¿sí? Ahora yo les pregunto, fíjense, el túnel está establecido en ambos lados, en ambos extremos. Yo ya debería tener comunicación entre la PC1 y la PC2. ¿Qué creen ustedes? La verdad que no sé, pero tal vez sí. El túnel está establecido, ¿sí? En Por la eso, tabla de ruteo, de nuevo, estimo no que hace sí, falta porque pero estamos hablando de una capa superior. ¿Ustedes creen que claro, deberíamos tener eso es lo que comunicación? me... Fíjense, vamos a hacer. Hacemos un ping y no responde. ¿Por qué creen que no responde si el túnel está establecido? ¿Alguna tiene una idea? No, a mí no se me ocurre. Bueno, vamos a ver por qué no responde y que van a ver que tiene sentido que así sea, ¿sí? Nosotros dijimos, tenemos el router 1, ¿sí? Voy a hacer el mismo esquemita que tengo en el GNS3, pero como que vamos a hacer algunos dibujitos adicionales, lo voy a hacer todo de nuevo. Tenemos el túnel IPsec, ¿sí? Tenemos nuestra WAN, nuestra LAN, y tengo acá los hosts conectados, ¿sí? O sea, que en este caso es la PC1, ¿sí? Que tiene la IP 192.168.1.254/24. Y acá tendré el host conectado de la del PC2, que es la 168.2.254/24, ¿sí? Ahora, pregunto. Yo tengo el túnel IPsec establecido que une las redes estas con estas, ¿sí? Bueno, acá esto puse IP, pero la red 10/24 y la 20/24, ¿sí? Ahora, yo pregunto, yo tengo la línea punteada acá que me separa la WAN de la LAN. Cuando esta PC, ¿sí? Manda un ping, o sea, manda un ping a facebook.com. ¿Cuál es la dirección IP origen de este paquete? 1
La 192, 168, 1254. Exactamente. ¿Y cuál es la IP destino? La que tenga Facebook. Exactamente. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa cuando ese paquete llega a esta línea punteada? ¿Qué se aplica ahí en el router? Para que ese paquete El pueda salir por internet. enmascaramiento. ¿Cómo? El enmascaramiento. El NAT. Exactamente. NAT. NAT, que es un source NAT, ¿sí? La acción es más que grave, pero estamos hablando que es de un source NAT, ¿sí? Ahora, cuando se aplica el source NAT, la IP destino sigue siendo la misma, pero ¿qué pasó con la IP de origen? Y se convierte en la WAN del Claro. router. O sea, deja de ser la, la 1.254 y ahora es la 63.222, ponele, no me acuerdo, creo que era esa, pero bueno. ¿Sí? Ahora, está perfecto. Ahora cuando yo hago un ping, pero el destino no es facebook.com, sino el destino es esta, ¿sí? Entonces viene acá, eso va a ir a través del túnel IPsec, ¿sí? Entonces yo voy a tener un paquete cuyo origen del lado local es la 1.254. Pero una vez que pasa la WAN se aplica el NAT y acá ya no es la 1.254, es mi IP1, ¿sí? ¿Se entienden? Mi WAN IP. ¿Se entiende? Sí. Cuando llega acá, este túnel dice, no, yo no tengo un túnel establecido para la red. Yo tengo un túnel establecido para la red 2.0 y para la red 1.0, no para la red la que sea, ¿sí? Que en este caso es la 63 0/24, ¿sí? Entonces, por lo tanto, por eso no se puede establecer la comunicación. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, si bien el túnel está establecido, hacer una regla adicional en el firewall, en particular en la sección NAT, para que no haga el enmascaramiento al tráfico del túnel IPsec, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Sí, sí. ¿Todos lo entienden? Entonces, para eso vamos a hacer esa configuración, ¿sí? Vamos a ir acá al firewall del router 1 y vamos a crear la siguiente regla. Cadena source NAT, porque lo que queremos, estamos hablando de source NAT, precisamente, y vamos a decir, todo lo que sea, lo tenga origen en la red 10/24 y el destino sea la red 20/24, le vamos a aplicar acción accept, ¿sí? Y acá le vamos a poner IPsec. Ahora yo pregunto, ¿esta regla tiene que estar antes o después del masquerade? Antes. Exactamente, antes, precisamente para que no se aplique el masquerade, ¿sí? No se aplique el enmascaramiento. Entonces nosotros acá la ponemos antes, ¿sí? Ahora vamos precisamente al router 2, ¿sí? En el router 2 yo lo voy a hacer por línea de comandos para enseñarles un pequeño truquito en caso que ustedes no tengan acceso a Winbox y demás, ¿sí? ¿A dónde voy? IP Firewall, NAT, ¿sí? Agrego una regla y digo, ¿qué cadena? Chain, source NAT, ¿sí? Source address, ¿cuál va a ser? Acá en este caso la source address. La 192, 168, 20/24, perfecto. 20/24. Y el destination address va a ser la 1, 0. 10/24, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la acción? En realidad, acción accept no hace falta ponerla, pero acá le ponemos acción accept, ¿sí? Accept. Y por último, si ustedes se fijan, fíjense, si yo hago una IP firewall NAT print, fíjense que yo tengo una sola regla que está ubicada en la ubicación 0, ¿sí? Y yo tengo que configurar esta regla antes de esa. Entonces, para que una regla se ubique antes de otra, existe lo que es el comando place before, en este caso va a ser place before 0, ¿sí?
para que se ubique precisamente antes de la regla números que está creada en el lugar número 0, ¿sí? Ahora fíjense de nuevo, si yo voy IP firewall, IP firewall, NAT, print, fíjense, la primera regla que yo tengo es esa que yo configuré, que es aceptar todo lo que tenga origen en la red 2.0, cuyo destino sea la red 1.0. Y recién después está el masquerade, ¿sí? Bueno, acá me olvidé de ponerle el comentario, ¿sí? Acá se lo voy a poner. Ahora, si yo voy a hacer el ping, en base a eso que hemos visto, ¿ustedes creen que va a responder o no? ¿Qué creen ustedes? Ahora sí. Bueno, ¿por qué no me está respondiendo? Ahí está, fíjense, ahí está respondiendo. No sabía por qué no. Fíjense, ahora efectivamente sí responde. ¿Sí? Es más, si ustedes se fijan acá los contadores, fíjense cómo se incrementan los contadores, precisamente porque está macheando esa regla. ¿Sí? Entonces, nosotros ya tenemos establecido un túnel IPsec, ¿sí? Y ya tenemos comunicación entre las redes que nosotros configuramos, ¿sí? Un comentario adicional. ¿Se acuerdan que yo les había dicho, o mejor dicho, cuando vimos la clase pasada acá en Interfaces, que nosotros si creábamos una interfaz GRE, ¿sí? Y queríamos configurar un IPsec secret, ¿sí? Fíjense, cuando poníamos a aplicar nos decía que no podíamos agregar la interfaz porque no podía estar habilitado el fastpath con IPsec, ¿sí? Entonces, nosotros para tener habilitado el fastpath, el fast track con IPsec, ¿sí? Tenemos que configurar unas reglas adicionales en la cadena forward. Si nosotros acá habilitamos el fast track, ¿sí? Tenemos que configurar la siguiente regla, que es cadena forward, source address, la red local, destination de la red local, accept, ¿sí? Y esta regla, acá esta le ponemos como, la comentamos como IPsec, la tenemos que poner antes de la regla de fast track, ¿sí? Acá. Pero tenemos que hacer dos reglas por router. Así como tenemos que la source address es la 1020, tenemos que copiar una en donde estén invertidas las redes, ¿sí? La 20 y acá ponemos la 10. Entonces, esas... esta vez acá de comentario. Entonces, fíjense, ponemos dos reglas antes de lo que es la acción Fast Track Connection, en donde aceptamos todo lo que venga a la red 1.0 a la red 2.0 y viceversa, ¿sí? Una regla donde aceptamos todo lo que venga a la red 2.0 a la red 1.0. Eso en ambos routers, ¿sí? Y ahí podemos habilitar el fast track. De nuevo, cadena forward. Comment IPsec. La subimos acá y agregamos otra regla. Donde aceptamos el tráfico. Ahora ya nosotros podemos tener el fast track habilitado y podemos tener tráfico, ¿sí? Fíjense, con fast track habilitado, ¿sí? Bueno. Y puede darse el caso que ustedes tengan mucho tráfico por el túnel IPsec o muchos túneles IPsec, ¿sí? En ese caso, no se sugiere que ustedes hagan la configuración en la parte de NAT, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente porque tienen mucho tráfico y les va a usar muchos recursos. Bueno, esto lo voy a comentar. Lo voy a comentar. Entonces, en vez de hacerlo en la parte de NAT, la vamos a hacer en la parte de RAW. ¿Y por qué en la parte de RAW? ¿Se acuerdan qué características teníamos en la tabla RAW? La tabla RAW se caracterizaba porque nosotros, o sea, porque solamente tiene dos cadenas, per routing y output, ¿sí? Y porque esa tabla se aplica antes del connection tracking, ¿sí? De forma tal que usa mucho menos procesador. Entonces, cuando nosotros tenemos mucho tráfico IPsec o muchos túneles, lo que se sugiere es hacer la configuración para que se acepte el tráfico IPsec en la tabla RAW.
¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Elegimos cadena pre-routing, elegimos de nuevo las dos redes, o sea, a source address, la red 10/24 y destination address, la 20/24, y aplicamos la acción que se llama no track, ¿sí? Comentamos, le ponemos IPsec, le damos a aplicar, y de nuevo, acá, a lo mismo que en la parte de Fast Track Connection, acá son dos reglas por router, uno para cada red, o mejor dicho, se invierten las redes de origen y la red destino, ¿sí? La acción de nuevo es no track. Fíjense, a eso está configurado en la tabla RAW. Fíjense que yo lo tengo desactivado en la parte de NAT y hago la misma configuración en la tabla RAW del router 2, ¿sí? Acción no track, IPsec. Voy a aplicar, copio. Y fíjense, ahora vamos a poner los contadores, yo voy a hacer los pings, y si todo sale bien, debería haber comunicación entre la Virtual PC1 y la Virtual PC2. Y efectivamente hay, y fíjense cómo suben los contadores. Entonces, todo este tráfico está siendo captado en la tabla RAW antes de entrar a Connection Tracking, entonces usa menos procesador, y es lo que se sugiere cuando tiene mucho tráfico por el túnel IPsec. ¿Hasta ahí está claro? Sí, Bueno, yo les he dicho una cosa, una aclaración que les tenía que hacer, que es cuando ustedes usen, que IPsec usa mucho procesador, ¿sí? Precisamente por todos los algoritmos de encriptación y el intercambio de claves y demás. Entonces, cuando ustedes vayan a utilizar IPsec, se sugiere que ustedes usen un router con aceleración de hardware. Entonces, por ejemplo, vienen a la página, van acá a la parte de hardware. Bueno, por ejemplo, Ethernet Routers, y me fijo, por ejemplo, el 4011, por ejemplo. Si ustedes se fijan, acá el 4011, fíjense que hay un parámetro que dice acá IPsec Hardware Acceleration, ¿sí? Y dice yes. Entonces se sugiere, cuando ustedes vayan a utilizar un túnel IPsec, que usen un router que tenga aceleración de hardware, precisamente para que tiene un chip que ayuda, o sea, que es especial para lo que es el procesamiento de túneles IPsec. Entonces, usa menos recursos del resto del router para lo que es el resto de los procesos, ¿sí? Desde ya, yo les digo, he utilizado routers que no tienen aceleración de hardware para hacer túneles IPsec, pero si ustedes tienen mucho tráfico a través del túnel, o todo el tráfico que ustedes tienen lo pasan a través del túnel, empieza a subir mucho el procesador. Entonces, por eso que, de nuevo, insisto, se sugiere usar equipos que tengan aceleración de hardware, ¿sí? Entonces, ustedes se fijan acá en la página cuáles son los hardware, en caso que ustedes ya no hayan todavía adquirido el equipo, ¿no? Si ustedes ya lo adquirieron, bueno, tendrán que ingeniárselas para ver qué tipo de configuración hacer para que no sea lo que es tráfico IPsec no sea no complique el resto de los procesamientos del router, ¿sí? Bueno, ¿les quedó claro lo que es IPsec? sí, sí, sí. ¿Alguna duda? Porque si no, pasamos a la parte de VLANs. Bueno, Ninguna duda por ahora. como siempre digo, perfecto. Tomo su silencio como que son expertos en IPsec. Bueno, vamos a VLANs. Bueno, antes de hacer el laboratorio, vamos a hablar un ratito de qué son VLANs, de qué hablamos cuando hablamos de VLANs, ¿sí? Tal vez ustedes ya lo conocen, tal vez no les hace falta, pero bueno, lo vamos a repasar porque tal vez alguno no tiene claro el concepto. Además, para poder nosotros hacer la configuración, necesito que tengan claro los conceptos de que hablamos cuando hablamos de puerto trunk, puerto de acceso, etcétera, ¿sí? VLAN. VLAN es el acrónimo de Virtual Local Area Networks, ¿sí? Son interfaces virtuales, tengan en cuenta, estos son interfaces virtuales
que se utilizan para distribuir redes dentro de los distintos switches de nuestra estructura. Básicamente lo que hace, lo que nos permite las VLANs es limitar el dominio de broadcast, ¿sí? Nosotros podemos tener una red de 1000 hosts, por ejemplo, en donde tenemos mucho tráfico de broadcast, ¿sí? Básicamente tráfico RP. La VLAN lo que nos permite es reducir ese tráfico de broadcast agrupando en redes lógicas esos hosts que nosotros tenemos, ¿sí? Trabajan en capa 2, o sea, estamos hablando, ya no estamos hablando de un paquete IP, sino de una trama Ethernet, ¿sí? Son bytes adicionales dentro de una trama Ethernet. Y MikroTik implementa utilizando el estándar IEEE 802.1Q, ¿sí? Las VLANs utilizan ese estándar. Se utilizan como interfaces regulares, ¿qué quiere decir? Como se tratan como si fuese una interfaz Ethernet, ¿sí? El tráfico entre VLAN es segregado. Cada VLAN tiene su ID único. Ya vamos a ver. Tengan en cuenta que cuando hablamos de tráfico de VLAN segregado estamos hablando de capa 2, ¿sí? Trabajan en capa 2. Se pueden crear en forma teórica hasta 4095 VLANs por interfaz, pero va a depender del router que nosotros tengamos, ¿sí? Y bueno, esto es posible marcar los paquetes de las VLANs, eso en realidad ya, no lo vamos a ver ahora, pero bueno, sí, podemos utilizar el tráfico de VLANs para marcar como si fuera cualquier otra interfaz como nosotros ya conocemos, ¿sí? Bueno, básicamente, ¿por qué usaríamos VLANs? ¿Sí? Y ¿de qué hablamos cuando hablamos de VLANs? Fíjense, hagamos de cuenta, olvídense en este momento de que nosotros tenemos diferentes VLANs, esta columna por ahora no le hagan caso, ¿sí? Nosotros tenemos una red que tiene estos hosts conectados cuando hay cámaras, servidores, etcétera, ¿sí? Y esta le vamos a llamar PC1, se quiere conectar con el server 1, ¿sí? Entonces, va a mandar, la primera comunicación que va a mandar va a ser un paquete ARP, ¿sí? Esto se acuerdan que lo vimos en algún momento en el curso, que es un paquete JUIS, ¿sí? Un paquete JUIS que va a entrar al puerto 1. Si ustedes se fijan, la PC1 está conectada, me parece, 1 está conectada al puerto 1 del switch, acá. Y ese paquete se va a propagar por broadcast a todos los restos de los paquetes del switch, ¿sí? Y les va a llegar ese paquete RP. ¿Cuándo? O sea, les va a llegar a todos ese paquete JUIS, ¿sí? Ahora, ¿quién va a contestar? Solamente va a contestar ese 1 diciendo, y no va a contestar a todos, solamente le va a contestar a PC1, ¿sí? Es decir, el paquete JUIS básicamente dice, a qué Mac le corresponde tal IP, ¿sí? Entonces el server 1 va a decir, a mí, o sea, yo tengo la IP X y tengo la Mac X, ¿sí? Solo va a responderle el mismo server 1, ya empezará a hacer su tabla de RP diciendo que para la Mac F1, ¿sí? Está la PC1, que tendrá la IP X, ¿sí? Responde y cuando le llega el paquete de RP de respuesta, la PC1 también va a empezar a hacer su tabla de RP diciendo, perdón, la Mac 91 le corresponde al IP XXX del server, ¿sí? Y así, al mismo tiempo, el switch empezará a hacer su tabla, que la Mac tanto está en tal puerto, la Mac tanto está en tal puerto, etcétera, ¿sí? Y así se van creando las tablas ARP de todos los hosts que están conectados a la red y el router tendrá su propia tabla RP, ¿sí? Ahora, acá nosotros estamos hablando de 5 PCs que cuando la PC 2 quiera establecer una comunicación con el server 1 va a hacer exactamente lo mismo. En el puerto 2 va a mandar un paquete JUIS que se va a propagar a todo el resto de los puertos y que solamente va a responder el server 1 y se va a empezar a formar la tabla RP. Acá dirá el server 2 dirá la MAC AB tiene la IP tanto, ¿sí? Y acá dirá de nuevo la IP, la MAC 91 tiene la IP tanto. Y así se empiezan a formar las tablas. Ahora, nosotros, ¿qué pasa si tenemos una red barra 16? ¿Cuántos hosts podemos tener en una red barra 16? O sea, vámonos, en una red barra 24, ¿cuántos hosts podemos tener? 255.
254 hosts. Tenemos la primera, la IP de la red y la IP de broadcast, ¿sí? En una red /16, ¿cuántos hosts podemos tener? 65.534, si no cuento mal, porque serían 60.536 menos la red de la IP de la red y la IP de broadcast, 65.534. Ahora, imagínense que nosotros tenemos una red /16 que tiene, no digamos 65.000, pero 30.000 hosts. Cada paquete ARP-JUIS se va a transmitir a toda la red, ¿sí? Repito, estamos hablando del Layer 2, ¿sí? A todos los puertos de todos los switches que tengan, porque no tenemos un switch de 30.000 puertos, pero se va a propagar por toda la red, ¿sí? Generando mucho paquete broadcast, ¿sí? Mucho tráfico broadcast. Entonces, para nosotros mitigar eso, podemos usar VLANs. Además, un loop acá en la red, un loop de una red de 30.000 hosts, ¿sí? O no tanto, pero ya un loop en una red de 1.000 hosts, por ejemplo, se va a propagar a toda la red y me va a tirar toda la red. En cambio, si yo esa red la tengo dividida por áreas o lo que sea, por medio de VLANs, ese loop va a estar contenido solamente a la VLAN en donde se produjo, ¿sí? No tirando el resto de la red. Entonces, para nosotros limitar los dominios de broadcast, ¿sí? Es que segregamos la red configurando VLANs. Y básicamente, ¿cómo hacemos esto? ¿Sí? Decimos, ¿cómo hacemos esto? Decimos, en realidad el tipo de agrupamiento lo podemos hacer de distintas maneras. Acá, por ejemplo, podemos hacer una VLANs que va a ser la VLAN 10 para los hosts, una VLAN que va a ser la VLAN 20 para lo que es cámaras, ¿sí? Ah, no, perdón, la VLAN 50 es la de cámaras, ¿sí? Acá según la tabla. Y una VLAN que va a ser la VLAN 20 para lo que es servidores, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de esta manera, el tráfico entre estos hosts, el tráfico de Layer 2, repito, no quiere decir que no pueden acceder a estos hosts. ¿Sí? En realidad va a depender de la configuración que yo tenga, si quiero o no que accedan desde esta VLAN a estos hosts. Pero en Layer 2, cuando este mande un paquete JUIS, ¿sí? Diciendo quién es tal, solamente se va a propagar a estas PCs y no al resto, ¿sí? La comunicación con las cámaras y con los servidores será a través de capa 3, ¿sí? Pero no a través de capa 2. Entonces, todo lo que es el tráfico de broadcast, que es un tráfico exclusivamente de capa 2, estará limitado a solamente los hosts que están conectados en las VLAN. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Vamos al próximo paso. Seguimos en la parte conceptual. Bueno, hagamos de cuenta, ¿sí? Que yo tengo que conectar. Yo tengo acá mi host, que dijimos que están en VLAN 10. Mi VLAN 10 tengo mi tráfico de video, que dijimos que están en VLAN 50, y mis servidores que están en VLAN 20. Vamos de cuenta que acá tenemos otro servidor, ¿sí? Un servidor de mail, por ejemplo, que también está en VLAN 50. Entonces estos hosts están en VLAN 10, esto en VLAN 50 y esto en VLAN 20. Ahora, esto, por ejemplo, está dividido por, vamos a hacer cuenta, 90 metros, ¿sí? Yo acá me quedé sin puertos en el switch y tengo en otro edificio del mismo lugar donde estoy, tengo otro switch en donde conecto las otras cámaras, los otros hosts, el servidor de email, etcétera, ¿sí? Si yo tengo el tráfico segregado entre VLANs, ¿sí? Para que la VLAN 10 se comunique con la VLAN 10 de este switch, yo tendría que elegir un puerto de este switch, conectar otro puerto de este switch y que trabajen en VLAN 10. De igual manera, para lo que es el tráfico de video, debería elegir un puerto de este switch, del switch 1, vamos a decirle, o switch A y switch B, y un puerto del switch B, y configurarlo para que trabaje en VLAN 50. Y debería elegir un tercer puerto de cada switch para que trabaje en VLAN 20. Ahora, fíjense, yo acá para conectar el tráfico entre VLANs necesito 3 puertos, ¿sí? Si tuviese, por ejemplo, 10 VLANs configuradas, necesitaría 10 puertos para configurar para el tráfico entre todas las VLANs. Bueno, para mitigar este problema es que nosotros
vamos a entrar el concepto, o vamos a introducir, mejor dicho, el concepto de lo que es puerto trunk, ¿sí? ¿Y qué es puerto trunk? Puerto trunk precisamente es un puerto que me permite, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá tengo este puerto de uplink y este puerto de uplink, que pasen todas las VLANs a través de él, hablando muy en criollo. Ahí vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Lo que me permiten es que a través de ese puerto trunk yo puedo cursar el tráfico de todas las VLANs, ¿sí? Y acá empieza a entrar el concepto de lo que es tagged y untagged, ¿sí? Castellanizado, tagueado y destagueado, ¿sí? O sea, estamos hablando de tagged y untagged. Básicamente, ¿qué es tagged y untagged? Es cuando está etiquetado el tráfico, o una VLAN, mejor dicho, en una trama Ethernet determinada, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto de tagged y untagged? En los puertos trunks, las VLAN viajan tagueadas, ¿sí? Y en los puertos de acceso, las VLANs están destagueadas. ¿Cuáles son los puertos de acceso? Los puertos de acceso son estos, los donde se conectan los dispositivos finales, ¿sí? Los dispositivos finales, todos estos son puertos de acceso. Y los puertos que, en este caso, por ejemplo, los que son de uplink, van a ser, cuando nosotros tenemos VLAN, siempre puertos trunk, porque va a permitir el tráfico de más de una VLAN, ¿sí? Ahora, en los puertos de acceso, las VLANs están destagueadas, ¿sí? Las VLAN a la que pertenece el puerto. Por ejemplo, acá, en el puerto este, la VLAN 10 está destagueada, está untagged, ¿sí? Ahora, en el puerto, ahora, ¿qué pasa? Vamos a hacer cuenta que esta PC1 se quiere comunicar con esta PC 5, por ejemplo, ¿sí? Entonces va a venir acá y va a decir, no, esta yo no lo tengo, tiene que pasar por el puerto trunk al otro switch. Entonces va a llegar acá repito, en este puerto está destagueado, ¿sí? De hecho, el host este no sabe que pertenece a una VLAN, ¿sí? Nosotros no configuramos la VLAN en el dispositivo final, ¿sí? La configuramos en el switch. Para él es transparente el tema VLAN. Viene acá, va al puerto trunk y acá se pone una etiqueta, un tag, ¿sí? Diciendo de la VLAN a la cual pertenece, que es por la que va a ir por el puerto trunk. Entonces se pone un tag, que en este caso, de la VLAN 10. Entonces, las VLANs en los puertos de acceso viajan tagueadas, ¿sí? Van tagueados. Cuando llega al otro extremo, se saca la etiqueta, se saca el tag y va hasta el puerto de acceso que está destagueado. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bueno, esta parte conceptual es necesario que la entiendan para después poder nosotros hacer las configuraciones, ¿sí? Bueno, a ver, si no, creo que no me olvidé. Vamos a ver. Bueno, esto es una trama Ethernet, ¿sí? Una trama Ethernet. Fíjense que se agregan acá 4 bytes para lo que es la parte de VLANs, ¿sí? Donde tenemos la prioridad, etcétera, el VLAN ID. No vamos a pararnos tantos en esto. Sí sepan que nosotros tenemos prioridad entre VLAN. Acá lo que yo les decía, de TAG, los puertos trunk son track y los untagged son los puertos de acceso, ¿sí? Esto no vamos a ir tanto. Y si vamos a ir acá, fíjense. Estos son una trama Ethernet donde nosotros tenemos el preámbulo, ¿sí? Tenemos la destination MAC, el source MAC, tenemos el header type y el payload, ¿sí? Y después la parte de comprobación, ¿sí? Ahora fíjense, en una trama 802.1Q se agregan, como yo les decía, los 4 bytes para lo que es la parte de VLAN. Y después, que esto no lo vamos a ver, pero sepan que existe la posibilidad de configurar Key and Queue. Key and Queue o Q&Q, perdón, pero mejor dicho, Q&Q es VLANs sobre VLANs. Nosotros también podemos hacer la configuración de VLAN sobre VLAN y también la podemos hacer en MikroTik, ¿sí? No lo vamos a ver, escapa, pero es básicamente configurar una VLAN en una interfaz VLAN, ¿sí? Estos sepan que se pueden trabajar con el estándar 802.1ad Q&Q, también lo pueden configurar en MikroTik, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora la configuración propiamente dicho.
Acá nosotros vamos a tener dos actores. Vamos a tener el router que va a trabajar, que es el que va a cursar el tráfico entre VLAN a nivel de capa 3. En otros lados ustedes pueden encontrar, por ejemplo, switches que se denominan de layer 3, que rutean, entre comillas, rutean el tráfico entre VLANs. Y después vamos a tener un switch que va a trabajar como si fuese en capa 2, ¿sí? En donde nosotros acá precisamente vamos a configurar los puertos de acceso y demás. La idea de este laboratorio va a ser configurar dos VLANs, la VLAN de datos y la VLAN de video, ¿sí? Y en el switch vamos a tener el puerto 2 y 3 que van a ser puerto trunk, puerto 4 y 5 que van a ser de VLAN 10, puerto 6 y 7 van a ser VLAN 20, ¿sí? Y en el router todos los puertos van a ser puertos trunk. ¿Por qué? Del Eder 2 al Eder 5. ¿Por qué? Porque están hechos, por ejemplo, para conectar otro switch acá, en el puerto 3, por ejemplo, otro switch acá, ¿sí? En el puerto 4, etcétera, ¿sí? Entonces, son todos los puertos de uplink que tienen que ser puertos trunk. Ese es el objetivo de este laboratorio. Voy a inicializar acá porque no las había inicializado. Ese es el objetivo del laboratorio, ¿sí? Repito, este router es el que va a rutear, entre comillas, porque el tráfico entre VLANs es layer 3, o sea, va a rutear el tráfico entre VLANs, lo vamos a hacer en este router o un switch layer 3, ¿sí? En el switch esto va a trabajar todo en capa 2. Lo que vamos a hacer es brillar todos los puertos y configurar los puertos que sean trunk o de acceso según sea el caso, ¿sí? ¿Se entiende cuál es el planteo? Bueno, vamos a ver la configuración como es. Fíjense que yo tengo uno que se llama router y otro que se llama switch. Vamos a abrir primero el router. Y acá lo que primero, si ustedes se fijan, yo voy acá, export. No tengo nada configurado. Bueno, tengo algunas configuraciones de firewall, después lo vemos. Pero no tengo nada configurado, solamente la identity. No tengo nada en las interfaces, nada, ¿sí? Debo tener solamente un DHCP client en la interfaz que me da la conexión con la máquina virtual. Fíjense, nada más, ¿sí? No tengo ningún DHCP server configurado, no tengo nada. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer primero es crear una interfaz bridge y brillar todos los puertos para que configurar las VLANs ahí y que van a ser todos los puertos de trunk, puerto trunk, ¿sí? Entonces vamos a crear un bridge. En este caso al bridge le voy a poner LAN, ¿sí? Y vamos a agregar todos los puertos, de ER2 a ER4. ER5, apply copy. ER4, apply copy. ER3, apply copy. Y ER2. Bueno, nosotros ya tenemos todos los puertos configurados en la interfaz bridge. Una cosa que yo no les dije, nosotros tenemos acá en la parte de lo que es VLANs, tenemos una VLAN que va más allá de que tenemos las VLANs tagueadas y destagueadas, tenemos una VLAN de administración, que es la VLAN que viaja sin taguear en el puerto trunk, ¿sí? Que es generalmente la VLAN 1, ¿sí? Que es la VLAN de administración, que es la VLAN que va a ser, por ejemplo, la red de administración del router, por ejemplo, ¿sí? No necesariamente, pero es la que se suele usar. Entonces, y suele ser la VLAN 1, ¿sí? Entonces, por eso, cuando nosotros configuramos, fíjense acá, los puertos en el bridge, fíjense que dice PBID, ¿sí? Que es el ID de VLAN, que son todas por defecto en VLAN 1, ¿sí? Nosotros en el switch, cuando configuramos los puertos de acceso y demás, lo vamos a cambiar esos puertos, ¿sí? De acuerdo a la VLAN que nosotros que queremos trabajen por defecto los puertos. En este caso, vamos a dejar todo VLAN 1, porque son dos puertos trunk, y la VLAN de administración viaja destagueada por los puertos trunk. Solamente son tagueadas las VLANs que no son de administración, ¿sí? Bueno, ¿cómo configuramos una VLAN? En realidad, configuro una VLAN en el router o en el switch layer 3, es lo más simple del mundo. Lo único que vamos acá a interface y agregamos VLANs, o si no acá, y la agregamos, ¿sí? Es tan simple como venir acá a decir VLAN, le damos un nombre a la VLAN, ¿sí? Y elegimos el VLAN ID y elegimos la interfaz por la cual va a trabajar. Acá yo les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros quisiésemos trabajar, hagamos de cuenta que tenemos, ¿se acuerda que la clase pasada vimos PPPoE? Si quisiésemos que los clientes PPPoE trabajen con VLANs, entonces lo único que podríamos hacer es decirle, bueno, creamos una VLAN, por ejemplo, 15 sobre la interfaz de ER5, hagamos de cuenta que el cliente está conectado a la interfaz de ER5, acá le decimos VLAN 15,
¿sí? Y fíjense, en la interfaz Eder5 se creó una VLAN, le configuramos un IP, ¿sí? Por ejemplo, la IP 10.0.1/24 en la interfaz VLAN y listo. Nosotros ya tenemos configurada una VLAN y después podemos crear un DHCP server o configurar, por ejemplo, fíjense, cuando vamos acá a PPPoE servers, decimos acá que trabaje sobre la interfaz VLAN, ¿sí? Entonces ahí los clientes que trabajen con ese servicio PPPoE van a trabajar sobre esa interfaz VLAN, ¿sí? Eso en realidad no tiene que ver con el laboratorio, pero para mostrarles cómo se crea una VLAN, ¿sí? Acá borro la configuración. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es crear VLANs, las VLANs que nosotros que dijimos que queríamos trabajar. Que en este caso, fíjense que son la VLAN 10 y la VLAN 20. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Vamos acá de nuevo a la parte de interfaz o lo hacemos directamente acá en la pestaña VLAN, ¿sí? Entonces venimos, VLAN acá. ¿Cuántas VLAN tenemos que crear? 2. 2. ¿Cuáles son? La VLAN 10 y la VLAN 20. Perfecto. Entonces vamos a decir, acá VLAN 10, se sugiere acá siempre pongan un nombre descriptivo, ¿sí? Fíjense que yo acá le puse VLAN 10 datos y VLAN 20 videos. Yo les sugiero siempre pongan un nombre descriptivo para saber de qué estamos hablando, de qué VLANs. O sea, como sugerencia, ¿no? Acá le ponemos VLAN 10 datos, ¿sí? ¿En qué interfaz va a trabajar la VLAN? En el bridge. En el bridge. ¿Por qué? Porque queremos que todos los puertos, ¿sí?, formen parte, sean puertos trunk y le vamos a configurar sobre interfaz bridge. ¿Y qué VLAN ID le pongo acá a la VLAN 10? 10 también. Perfecto. Fíjense, yo configuré acá en la pestaña VLANs, se me agregó acá, ¿sí?, la VLAN 10. Voy ahora a agregar otra VLAN, también sobre la interfaz LAN. En este caso va a ser la VLAN 20, que le voy a llamar VLAN 20, que se va a llamar video, creo que era. A ver que lo voy a chequear, pero sí. Sí, video. Entonces, fíjense, ya tenemos configurado ahí la VLAN 20. Perfecto. Una vez que nosotros tenemos, fíjense que están en la interfaz bridge, ¿sí? En la interfaz LAN, que nosotros denominamos LAN. Tenemos configurado, ¿qué tenemos que hacer ahora una vez que nosotros configuramos las interfaces VLAN? ¿Qué se les ocurre? Se lo dije recién. Configurar un IP para cada VLAN, ¿sí? En particular, acá para la interfaz, acá, miren, vamos a primero configurar la red de administración, la red LAN, ¿sí?, que va a ser la de la VLAN 1, y le vamos a poner 11/0, 176.1.1/24 en la interfaz bridge, ¿sí?, que va a ser nuestra VLAN de administración y nuestra LAN de administración. Todos los hosts que se conecten a la VLAN 1 van a trabajar en esa red. Después, para hacerlo fácil, en forma mnemotécnica, vamos a hacer la 10.1/24 en la VLAN 10. El tercer octeto va a pertenecer al número de VLAN. Y la 172.16.21/24 va a ser en la interfaz VLAN 20. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a configurar un DHCP server para cada VLAN o cada interfaz que nosotros tengamos. En la interfaz LAN, y en la interfaz VLAN 10 y en la interfaz VLAN 20. ¿Sí? En la interfaz VLAN 20. Listo. Nosotros ya tenemos un DHCP server. ¿Para qué? Para que los hosts que se conecten a los puertos de acceso de las VLANs correspondientes puedan obtener un IP que trabaje en la red de la VLAN precisamente, para que pueda haber comunicación también de Layer 3. ¿Sí? Bueno, dicho esto, nosotros ya tenemos la configuración del lado del router. Ahora vamos a hacer la configuración del lado del switch. ¿Sí? Si ustedes se fijan, el lado del router fue bastante simple. Creamos las VLAN, le dimos un IP y configuramos un DHCP server. No más que eso. Ahora vamos a hacer la configuración del lado del switch, que acá es un poquito más compleja la configuración. El objetivo es, de nuevo, tener un switch donde vamos a configurar los puertos 2 y 3 como trunk,
los puertos 4 y 5 en VLAN 10 y los puertos 6 y 7 en VLAN 20, ¿sí? Para eso, acá yo no tengo exactamente ninguna configuración. Perdón, no tengo, fíjense, si hago un export, no tengo ninguna configuración, solo el System Identity. Y lo primero que vamos a hacer es crear un switch. ¿Por qué? Porque este es un switch, entonces vamos a bridgear todos los puertos, ¿sí? Entonces vamos a crear un switch, un bridge que se llame LAN 2, por ejemplo. LAN 2. Y vamos a agregar todos los puertos al switch, ¿sí? Entonces, vamos a agregar el header 7, dijimos. Apply copy. El header 6, perdón. Header 6. Header 5. Header 4. Header 3. Y header 2, ¿sí? Ya tenemos todos los puertos configurados dentro del bridge. ¿Qué sigue ahora? Ahora sí, en este caso nosotros tenemos que configurar a qué VLAN va a pertenecer cada puerto. Fíjense, acá todos los puertos tienen como VLAN por defecto la 1, pero dijimos, puerto 4 y 5 tienen que ser VLAN 10 y puerto 6 y 7 tienen que ser VLAN 20. Entonces, vamos acá al puerto 4, vamos a dentro de la parte de configuración de bridge, ¿no? A la pestaña VLAN y acá elegimos y le configuramos la VLAN que va a ser por defecto, que en este caso va a ser la VLAN 10 para el puerto 4, VLAN 10 para el puerto 5, para el puerto 6 va a ser VLAN 20 y para el puerto 7 va a ser VLAN 20, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Bueno, para que las VLANs funcionen en el switch en modo bridge, tenemos que habilitar el VLAN filtering. Esto lo hacemos en la interfaz bridge que nosotros configuremos. En la pestaña VLAN, habilitamos ahí donde dice VLAN filtering, ¿sí? Para que precisamente funcione el tráfico entre VLANs. Una vez que nosotros tenemos el VLAN filtering habilitado y agregados los puertos al switch y configurados las IP, las VLAN por defecto en cada puerto, vamos a ir a la pestaña VLANs y vamos a hacer la configuración acá de tagged y untagged. Acá centrándonos en las VLANs, ¿sí? Fíjense que acá dice la pestaña tagged, untagged, y dice current untagged y current untagged, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Como que actualmente en qué está la VLAN 1, en dónde está destagueada. Fíjense, está en la interfaz bridge, en interfaz 3, en interfaz de 3 y en interfaz de 2. Precisamente porque son donde la VLAN 1 va destagueada. La VLAN 10 está destagueada en la interfaz de 4 y de 5. Y la VLAN 20 está destagueada en la interfaz de ETHER 7 y ETHER 6 en base a esta configuración que nosotros hicimos. Bueno, ahora falta hacer la configuración donde va a ir tagueada, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es esta configuración que está, si ustedes se fijan, creada dinámicamente, la vamos a hacer en forma manual, ¿sí? Entonces vamos acá, vamos a ir acá, y vamos a decir primero la VLAN 1, ¿sí? La VLAN 1. La VLAN 1 ¿va a viajar tagueada en alguna interfaz? O mejor dicho, ¿en qué interfaz va a estar tagueada la VLAN 1? En ninguna. En ninguna, porque es la VLAN por defecto que no está tagueada en los puertos trunk, ¿sí? Obviamente en los puertos de acceso no, tampoco. Entonces, va a ir como destagueada ¿en cuál? ¿En cuáles puertos? En el bridge. En el bridge y ¿en cuál más? Dijimos como destagueada va a estar en los puertos de administración, que dijimos que queremos que los puertos de administración que son trunk van a ser el puerto 2 y 3, ¿sí? Que la VLAN 1 está Claro, destagueada en sí, los sí. puertos trunk. Entonces van a ETHER 2 y ETHER 3. ¿Se entiende? Entonces fíjense, Sí. cuando yo apriete acá en OK, fíjense que desaparece la D que tenía en VLAN 1, ¿sí? Y ahora está la configuración de destagueada en el puerto bridge, en ETHER 2 y ETHER 3. Ahora, VLAN 10. Les pregunto, ¿en qué puerto va a estar destagueada VLAN 10?
Fíjense, En el 4 y en el 5. en el 4 y en el 5. En el 4 y en el 5 va a estar destagueada. ¿Y en qué puertos va a viajar tagueada VLAN 10? En el 2, En el Eder 3, 2, Eder 3 y ¿en cuál más? en la LAN, en el En el bridge. bridge, en el puerto bridge, exactamente. ¿Entienden eso? Fíjense, o sea, va a estar, cuando vaya a alguno de estos puertos, se le va a poner una etiqueta de VLAN 10, ¿sí? Ahora, cuando estén los puertos de acceso, no va a estar tagueada en el 4 y el 5, ¿sí? Por último, VLAN 20. ¿En qué puertos va a estar destagueada VLAN 20? 7 y 6. Eder 6 y Eder 7. ¿Y tagueada? 2, 3 y bridge. Exactamente. Igual que el caso de VLAN 10, ¿sí? Entonces, fíjense que si nosotros vemos en Untact, ¿sí? Si nosotros vemos la columna de Untact, tienen que estar todas las VLANs y no se tienen que repetir. Todas las interfaces, mejor dicho, no se tienen que repetir. Fíjense, LAN 2, LAN 3, LAN Eder 2 y Eder 3 para lo que es VLAN 1, VLAN 10, Eder 4 y Eder 5, VLAN 20, Eder 6 y Eder 7. Si eso leemos la columna. Ahora, si leemos la fila para una VLAN en particular, ¿sí? En la parte de Untact y Tact tienen que estar. De la parte de tag tienen que estar todos los puertos de trunk. Y de la parte de untag tienen que estar los puertos de acceso. ¿Sí? Y efectivamente, fíjense que está bien. No se tienen que repetir, a eso voy. O sea, no debería estar Eder 3 y Eder 3 en las dos columnas. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, ahora vamos a ver si efectivamente esto funciona. Entonces vamos a abrir una virtual PC de la red de administración, una virtual PC de la VLAN 10 y una virtual PC de VLAN 20. Vamos a pedir IP. Fíjense que me dio un IP en la red de administración a la que está conectada en el puerto de ER2. Una IP de la VLAN 10, ¿sí? En la IP, en el host que está conectado en el puerto de acceso de VLAN 10 y una IP de VLAN 20 en el host que está conectado en el puerto de acceso de VLAN 20, ¿sí? Entonces, fíjense, esto está funcionando bien, o sea, yo estoy trabajando con VLAN 10, VLAN 20 y la VLAN de administración según el puerto que yo me conecto y ahora el tráfico entre broadcast está segregado. Ahora yo les pregunto, ¿sí? Yo les pregunto, si yo hago un ping, por ejemplo, acá, 172.16.20.254. ¿Me va a responder? Y acá, por ejemplo, hago un ping a 10.254. ¿Me va a responder o no me va a responder? Cuando estamos hablando Para de ping, mí estamos no debería hablando... responder. Bueno, acuérdense, cuando estamos hablando de ping, estamos hablando de capa 3, ¿sí? Tráfico IP. Antes de decirme sí o no, les pregunto, ¿cuál de estos dos dispositivos es el que va a cursar el tráfico ese? ¿Este router o el switch? ¿Qué creen ustedes? El router. El router. Perfecto. Entonces, para ver si va a responder el tráfico entre las VLANs, vamos a ver la tabla de ruteo del router. ¿Sí? Fíjense, tengo tres rutas directamente conectadas, porque yo tengo configuradas las IPs en las interfaces VLAN y en la interfaz bridge. En base a eso, ¿me va a responder el ping o no? Sí. Está en la ruta, calculo que sí. Y vamos a ver, yo hago un ping y efectivamente me responde, ¿sí? ¿Por qué? Porque la VLAN no quiere decir que no se pueden ver entre ellos el tráfico. Quiere decir que está segregado el tráfico de broadcast, ¿sí? Pero no necesariamente quiere decir que no van a poder tener comunicación con ellas a nivel de layer 3. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es una configuración
en el firewall de qué tráfico entre VLAN queremos que se curse o no. O sea, yo, por ejemplo, vamos a hacer un tráfico. Esto ya depende de la necesidad o diseño que tengan cada uno. No es una cosa que se tiene que hacer así siempre. Yo, por ejemplo, lo que vamos a hacer es un tráfico que las VLANs puedan salir a internet, pero no se puedan ver entre ellas, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, yo primero voy a crear una lista de interfaces que se llame VLAN. Ah, bueno, ya la tengo creada. Y voy a agregar las interfaz VLAN. ¿Para qué? Para no tener que andar repitiendo una regla por cada VLAN que yo tengo, ¿sí? Entonces acá agrego VLAN 20 y agrego VLAN 10 a la lista de interfaces que se llame VLANs, ¿sí? Y ahora voy en el firewall, ya las tengo configuradas las reglas, pero fíjense, yo les voy a mostrar estas 3 reglas ahora, ¿sí? Primero voy a decir cadena forward, ¿sí? Porque el tráfico atraviesa el router, no va dirigido al router. Todo lo que sea, lo que esté originado en las interfaces VLAN y salga a internet, o sea, la interfaz header 1, yo lo acepto. Todo lo que venga desde internet, ¿sí? O sea, que la interfaz de entrada sea la WAN y la interfaz de salida sea cualquiera de las VLANs, yo también lo acepto, ¿sí? Y todo lo que tenga, o sea, el resto del tráfico que esté originado en las VLANs, ¿sí? Que en esto está incluido, por ejemplo, el tráfico entre VLANs, yo lo voy a dropear. Entonces, ahora les pregunto, con esas reglas, ¿ustedes creen que me va a responder el ping entre... bueno, ya en realidad toqué sin querer. Fíjense que ahí está bloqueado el tráfico entre VLANs y fíjense cómo los contadores se van incrementando, ¿sí? Yo ahí estoy denegando el tráfico entre VLANs. Ahora, yo les pregunto, con estas reglas, en este caso, ¿este host va a poder ver las cámaras de video, por ejemplo? ¿O el host acceder al servidor? No, ahí no. No. Entonces, por eso les decía, depende del diseño que ustedes tengan. Yo, por ejemplo, podría hacer unas reglas adicionales, es decir, por ejemplo, que la DVR esté en la IP 20200, ¿sí? Está en la VLAN de video, porque es la red 20, y la IP es la 20200. Entonces, todo lo que venga de la VLAN 10, cuyo destino sea la 20200, yo lo acepto, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? En realidad acá le voy a poner 20254, que es la IP que tenemos, por ejemplo. ¿Sí? Y acá, todo lo que tenga origen en la 20254 y vaya a VLAN 10, también lo voy a aceptar. Entonces, fíjense, si yo hago un ping acá ahora, a la 20254, me tiene que responder. Y efectivamente me responden. Y fíjense cómo se incrementan los contadores. Ahora yo les pregunto una más. Fíjense, yo hago un ping a la 172.16.1.254, que es la virtual PC que está conectada a la red de administración. ¿Me va a responder o no me va a responder? ¿Qué creen ustedes? No sé. Fíjense. Porque esa, No me sí, responde porque no es sé. otra VLAN, ¿sí? Y el tráfico entre VLANs entra en esta regla, ¿sí? El único Ajá. tráfico entre VLANs que estoy permitiendo es cuando esté dirigido u originado en la 20254. ¿Se entiende? Hola, Ahora, buenas tardes. ahora, Hola. hola, ¿sí? Sí, discúlpame, Diego habla. Sí, Llegué digo. tarde a la clase porque la verdad no sabía que estaban en clase, no sé qué pasó. Entré varias veces y no vi la clase, estoy otra vez atrasado. Ah, no hay problema, digo, no, está grabada igual. A ver, por si acaso, si no haya quedado claro, eh, esta semana también tenemos clase el miércoles, ¿sí? O sea, era hoy Sí, y el sí, miércoles la clase. yo entré varias veces a ver si estaba la clase habilitada y no, o sea, pensé que no había clase, sinceramente, me fijo ahora y están en clase. Ah, No, no sabía. ¿A ustedes tuvieron problemas para entrar al resto? yo no vi el link habilitado como que decía clase de consulta para hoy ni para el miércoles. Ahora de repente está habilitado. A No ver. sé. A mí me pasó que a las 8 menos, perdón, a las 7 menos 5 más o menos, no estaba el link, pero después Sí. al ratito me apareció. Sí, Ah, no, yo me aquí yo lo fijé. veo habilitado, ¿eh? Yo lo veo habilitado. Sí, habilitado está. Yo me fijé varias veces en el día porque quería estar presente, pero no hay manera. No apareció, no está. Cualquier cosa, para casos como estos, mándenme un mail, por favor. Y yo lo veo. Bueno, Porque para que no te pase esto que te pasó. no,
Sí, pasa que estuvimos con el trabajo y la verdad que muy complicado para entregarlo y la verdad que no llegué a hacer, no me fijé, simplemente me fijé si había clase y no pude. Bien, bien. Bueno, como les digo, para evitar esto, cualquier cosa de problema, me mandan un mensaje y recuerden que este miércoles también tenemos clases. ¿Sí? Bueno, ahora yo les pregunto, fíjense, si yo hago un ping, acá fíjense que a la 1.254 no me responde. Si yo hago un ping a la 1.1, ¿cuál es la 1.1? 172.16.1.1. ¿Qué dispositivo es? El router. El router. ¿Me va a El responder o no router. me va a responder? Y sí, el gateway. ¿Por qué me va a responder? Va, creo. ¿Por qué? Fíjate que yo a la 1.254 no tengo respuesta. Ah, perdón. Claro, Pero fíjese, no es esa misma te lo red. digo así, mira, me responde. Pero, Ahora te pregunto por qué la 1.254 no me responde y la 1.1 sí. Les cambio el enfoque. porque es tráfico de input. Exactamente. Es tráfico de input, ¿sí? Y nosotros estamos bloqueando el tráfico forward, ¿sí? Entonces, yo ahí, si no quiero que el router responda, que muchas veces suele ser así, que de la VLAN, por ejemplo, no puedan acceder al router, yo tengo que habilitar una regla que diga todo lo que venga desde las VLANs y tenga tráfico input, lo dropeamos, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora, efectivamente, no me responde, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Perfecto. Bueno, eh, en realidad el tema de lo que es las reglas de firewall de las VLAN va a depender de lo que ustedes, repito lo que dije recién, de lo que ustedes consideren, ¿sí? Como regla yo les diría, ustedes traten de restringir todo el tráfico posible entre VLANs, por lo menos a lo que es la red de administración, a lo menos posible. Y después, si ustedes tienen, por ejemplo, mucho acceso o muchos servidores, por ejemplo, de una VLAN 10 de datos, una VLAN 20 de servidores, tienen muchos servidores, para no hacer tantas reglas, ahí sí, por ejemplo, pueden permitir el tráfico entre VLAN 10 y VLAN 20 y viceversa, ¿sí? Ahora, por ejemplo, todo lo que sería como reglas generales, diría, bueno, todo lo que es de VLANs a red de administración, yo lo bloquearía de forma tal que no pueden acceder a la administración, por ejemplo, ¿sí? Del router ni ninguna red, por ejemplo, ¿sí? Después, cuando hagan la configuración de VLANs, ustedes tienen diferentes tipos de diseño. Pueden hacerlo por departamentos, por tipo de tráfico, por ubicación geográfica, o sea, eso ya va a depender de lo que ustedes consideren que es mejor para ustedes, ¿sí? Y de nuevo, ustedes, solo como comentario, podrían configurar una VLAN dentro de una VLAN. Yo dentro de esta interfaz VLAN, pero repito, no lo vamos a ver, pero sí yo podría dentro de esta interfaz VLAN configurar otra VLAN, ¿sí? Una VLAN 30, por ejemplo, que va tagueada dentro de lo que es una VLAN tagueada. O sea, entonces fíjense que es una VLAN dentro de una VLAN. No hay información, en caso que ustedes necesiten, yo se las puedo dar, pero no escapa lo que es al alcance del curso, no lo vamos a ver, pero sepan que existe en MikroTik la forma de trabajar con Q&Q, ¿sí? Como comentario último, yo esto lo daba, pero en realidad es una forma tan vieja de configurar que ya lo dejé de dar, pero sí se los comento, por si lo llegan a ver. Existe otra posibilidad de trabajar con VLANs. Repito, no vamos a ver la configuración porque no tiene sentido. Ya eso no se usa, pero fíjense que acá tienen una pestaña que dice Switch, ¿sí? Que acá ustedes tienen un switch tienen un switch, un chip que es que es un switch chip que se llama, que para lo que es todo el tráfico de switcheo, ¿sí? A ver si lo encuentro en la página. MikroTik era switch chip, a ver, creo que era esa. Denme 2 segundos que lo busco para mostrarles. Eh, Acá está, fíjense, si ustedes se fijan, ¿sí?
en base al chip que ustedes tengan. A ver, ¿dónde está? Fíjense, por ejemplo, acá dice... esto solamente lo podemos ver no está en el Cloud Hosting Router, ¿no? Estoy entrando a un router de un 951. Fíjense que dice Atheros 8227. Atheros 8227, ¿sí? Si ustedes se fijan, se dice VLAN Table y me permite la creación de hasta 4096 VLANs, ¿sí? Dependiendo el chip que ustedes tengan, es la cantidad de VLANs que ustedes van a poder configurar. Ahora, si ustedes tienen esta posibilidad, acá en la parte de VLANs pueden configurar las VLANs y acá en la parte de port van a elegir el tipo de port, según sea de acceso, según sea de trunk, es como lo van a hacer la configuración. Pero es una forma ya vieja de configurar VLANs y que no se usa. Pero sí se las comento nomás por si algún día ven esa configuración. Es una forma que se solía hacer, pero ya hoy en día no se hace solamente, se configura como lo vimos recién. Sí, tengan en cuenta que si van a configurar VLANs de esa forma, tienen que estar habilitado el hardware offload. ¿Sí? Acá en la parte de bridge, en los puertos, tiene que estar habilitado el hardware offload para que puedan configurar VLANs de esta manera. Es muy simple la configuración, lo único que hacen es agregar las VLANs acá, agregan las VLANs y después agregan los puertos, ¿sí? Dicen en qué VLAN trabaja cada puerto y si es de acceso ponen always strip, ¿sí? Y si es un puerto trunk, ponen add if is missing y ponen el default VLAN ID de acuerdo al puerto que ustedes estén configurando. Es muy simple la configuración, pero repito, es una cosa vieja, ya no se usa, pero les quería hacer el comentario porque antes lo daba, pero si ustedes ven en videos viejos de la plataforma, pueden ahí ver la configuración, pero no tiene mucho sentido porque es una cosa que ya no se utiliza, ¿sí? Bueno, antes de terminar, les soy sincero, no vi nada de los exámenes todavía, ya los veré durante la semana. Nos vemos el miércoles y... bueno, no sé si tienen alguna duda, perdón. Quedaste vos solo, Facundo, ahora que veo. No, no me quedó ninguna duda. Sí Bueno, me perfecto. interesó cuando dijo que tenía algo de información sobre Q&Q. Nosotros ahí en el trabajo hacemos unos enlaces de ese tipo Bueno, y nosotros, interiorizándome un poco más en el tema, lo que hacemos es no utilizar MikroTik para esto. sí. Está bien, sí, Eh, sí. Podés y hacerlo bueno, directamente en los quería... switches de borde, la hacen a la configuración. Exactamente, Sí, exactamente. sí, Pero sí, bueno, que a va a ir. veces, Es normal esa configuración, ¿no? El tema estaba viendo en MikroTik, yo les tengo que mostrar cómo hacer la configuración de MikroTik, por eso la configuración claro, de switch es como configurar un switch de borde, ¿sí? Pero eso puede tener Aruba, Cisco, TP-Link, lo que sea, hacer la configuración ahí y vos el MikroTik lo usás como switch de layer 3 nada más, ¿sí? Para el ruteo entre vilas. exacto, Sí, sí, sí. exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero bueno, era para ver si tiene algo más de información, así me interesaba un poco Te más y paso, si también necesitas de sabía. Q&Q, te paso, no hay problema. Dale, eso nomás. Bueno, muchas gracias, que anden bien. Va, que andes bien, quedaste vos solo. Nos vemos el miércoles que viene. Bueno, Chau, chau, dale, suerte. gracias, un abrazo. Chau, Chau, chau. chau.